San Juan del Bautista es una inspiración para nosotros, como siempre. Los santos que nos acompañan nos muestran el camino, y precisamente San Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo nosotros discípulos de Juan, escuchamos la indicación de él y queremos poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros planes y proyectos y toda nuestra vida en Jesucristo nuestro Señor. Que de verdad la gracia que hoy invocamos nos ayude, que Él crezca en nosotros. Padre Santo y Misericordioso, queremos poner nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. Junto con San Juan el Bautista, contemplarlo a Él y permitirle a Él crecer en nosotros. Que crezca la gracia, el amor, la paz, la escucha de la palabra. Que seamos el templo de la presencia de Dios. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos en nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, qué rico estar aquí en la compañía dulce de ustedes, nuestros televidentes, con estas ganas de conversar bien rico, de darle la bienvenida nuevamente al ausente, el ausente, Padre Marius Maca, que no había podido venir las últimas semanitas, y darle la bienvenida a ustedes, nuestros televidentes. Esperamos que esta conversación les guste. Hoy vamos a hablar a propósito de la conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista. Cuando me reuní con Alejito, él me enseña muchas cosas, muchas, y me dijo: él es conocido como la voz que clama en el desierto. Entonces, aparte de hablar de ese momento litúrgico importante, bíblico importante, vamos a hablar de qué hacer cuando sentimos que nuestra voz clama en el desierto, es decir, que no nos escuchan, es decir, que no nos ven, es decir, que no nos tienen en cuenta, es decir, que no nos sentimos importantes para la sociedad. La voz que clama en el desierto, ese será nuestro tema hoy. Padre, ¿cómo le va? Olguita, ¿cómo están? Es una alegría muy grande volver a nuestro programa, de verdad. Ah, qué rico. ¿Descansaron, no? ¿Descansaron de mí un poquito? Sí, yo creo que sí. Alejo, ¿cómo estás? Lo extrañamos. Nos haces mucha falta, Padre. Y bueno, un tema realmente para pensar en profundidad. También, además de lo que dice Olguita, sumarle cómo podemos ser nosotros voz De los que no tienen voz. de esos que no tienen voz, o de esos que claman en el desierto. Juan Bautista clamaba en el desierto porque era su lugar de predicación. Y el desierto tiene muchos símbolos, es lugar de silencio también, ¿no? De oración, por eso Jesús se retiraba al desierto. Pero luego esto de clamar en el desierto se le dio esa interpretación, como de aquel que habla y no es escuchado. Entonces tratemos de identificar, yo creo que es una responsabilidad de nosotros los cristianos, identificar quién está clamando en este momento y no está siendo escuchado. Y si yo tengo la opción, la oportunidad, por mi trabajo, por lo que hago, por el contexto en el que me desenvuelvo, de hablar por esa persona que no tiene voz, pues es un compromiso, casi que un deber moral, ¿cierto? Y sería una omisión no hacerlo. Entonces pensemos, ¿quiénes son esos que claman en el desierto y cómo yo puedo ser voz para ellos? ¿Qué pasó en el nacimiento de San Juan Bautista? Empecemos hablando por ese lado y por qué se le conoce, se le relaciona con esa frase, la voz que clama en el desierto, Padre Mario. Sí, el relato que nosotros escuchamos en el Evangelio según San Lucas es muy interesante porque precisamente el padre de San Juan, Zacarías, escucha una voz en el templo durante su servicio, pero no le da fe a esta voz que está escuchando de parte del ángel. No cree que sea así. No cree por su edad, por todo lo que pues, estaba viendo, y como signo queda mudo. Obviamente regresa a la casa y comparte con su esposa Isabel, y también percibe la visita de la Santísima Virgen María, pero queda mudo. Wow. Queda mudo. Sí. Es también un ejemplo para nosotros que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que llega a nuestras vidas. Muchas veces una voz sorprendente, una voz incómoda, de pronto una voz que nos cuestiona, nos saca un poco de nuestro mundo racional, ¿sí?
Y claro, después del nacimiento de Juan, Zacarías recupera la voz. Sí, Zacarías y Isabel estaban adultos. Imagínate escuchar una voz del ángel que te dice van a quedar en embarazo. Entonces Zacarías seguramente dijo, esto como que no es posible, esto no es posible. Y sin embargo ocurre, entonces yo creo que hasta él mismo se silencia diciendo, pues esto es tan grande, que hace ese silencio profundo para decir, ¿cómo fue que yo no atendí esa voz, cierto? ¿Cómo no la escuché? Tuvo un retiro espiritual, es, ¿no? Zacarías durante este tiempo. Un retiro espiritual de 9 meses. De 9 meses. Y oye, este es uno de los pocos santos que tiene 2 fechas en el año, ¿no? Se celebran 2 fechas de San Juan. Esta es la presentación en el templo de Juan Bautista. Sería el nacimiento. Hoy celebramos, es la solemnidad. Fíjense que es un rango muy alto, no es simplemente una memoria litúrgica. ¿Cuál es la diferencia? Solemnidad. Con el rezo del Gloria, del Credo, ¿verdad? Sí, entonces, 2 lecturas. Sí, exactamente. O sea, la diferencia es que tiene más relevancia para la iglesia. Relevancia, exactamente. Y el texto del Evangelio sí es la presentación de Juan. Sería el nacimiento. Entonces y luego el 29 de agosto celebramos la muerte, el martirio de Juan. Eso demuestra la grandeza del santo, ¿no? Su lugar importante, incluso Jesús lo dice, ¿no? El más grande de los nacidos de mujer. Perfecto. Queridos televidentes, entonces bienvenidos, 2 enfoques: cómo ser la voz de los que no tienen voz y qué hacer cuando siento que no soy escuchado, que no soy visto, que no soy tenido en cuenta. 305-316-6560. ¿Por qué es importante darle relevancia a lo que piensan, a lo que sienten los demás? Y la podemos adicionar: cómo ser la voz de los que no tienen voz. Si nos estás viendo el miércoles ya, como rinde la semana, en la mañana nos puedes escribir al 305-316-6560. Y démosle un vistazo en este momento, compañeritos, si podemos, al canal de YouTube Televid Bienestar. Sabemos que son muchísimas las personas que siempre también nos ven a través de esta alternativa, no solo a través de la señal tradicional del canal Televid, sino a través de nuestro canal de Televid YouTube Bienestar. No sé si lo podemos poner en este momento, queridos compañeros. Ahí está. Un saludo muy grande para ti que nos estás viendo a través de esta alternativa. Eres tan importante como los otros televidentes que nos ven a través de la señal tradicional. Por eso nos encantaría ver si algún día se animan a responder la pregunta del programa, justamente también ahí en este canal. ¿Cómo ser la voz de los que no tienen voz? Escríbanos entonces si nos estás viendo ahorita el miércoles en la mañana. Vamos con textos bíblicos que nos acompañan en nuestro tema de hoy. Bienvenidos, pegaditos de Dios y de la Santísima Virgen, para que esta mañana o noche de miércoles sea bien bonita para todos. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y es que Juan Bautista le tocó duro porque él fue como el precursor, ¿cierto? Sí. El que empezó como a preparar el camino para la llegada ya como evangelizador de Jesús. Es como la bisagra, han dicho, ¿no? Es como el último de los profetas. Es el primero de los apóstoles, podríamos decirlo así, de los discípulos, porque hace ese gran anuncio: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es como la bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero iba a decir todavía de Zacarías, entonces el texto de hoy, claro, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia a Isabel. Y a los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías. La circuncisión era como el bautismo, ¿no? Para nosotros. Sí, como un rito, sí, de iniciación judía en este caso. Pero ahí se ponía el nombre, entonces. Ajá, exacto. Ahí se ponía el nombre. Y querían llamarlo Zacarías, pero Isabel dijo: no, se va a llamar Juan. Entonces le preguntaron a Zacarías cómo se va a llamar el hijo. Él, como no hablaba, escribió, le trajeron una tabla, ¿no? Sí. Y ahí escribió: se llamará Juan. Y ahí fue cuando Zacarías volvió a hablar. Y volvió a hablar para bendecir a Dios. Perfecto. La voz de los que no tienen voz, la voz que clama en el desierto. Padre,
Y esa es una realidad tan triste en este mundo. ¿Cuántas personas no parecen personas tenidas en cuenta, ni a nivel gubernamental, ni a nivel de comunidad, ni a nivel de ver respetados sus derechos? En este mundo hay muchas personas que no tienen voz, y ustedes sí, como sacerdotes, que lo pueden evidenciar. Sí, incluso podríamos decir que es también parte del seguimiento de Cristo, porque Jesús también en su propia casa, digamos en su propio pueblo, cuando anuncia su misión, fue rechazado. Nadie es profeta en su tierra. Total, y sobre todo porque también escuchamos en el relato del Evangelio que el rechazo fue tan grave que hasta lo querían matar en su propio pueblo. Entonces, yo creo que es una realidad muy frecuente en nuestra sociedad, donde hay grupos, niveles sociales, donde se escucha más la voz y los otros quedan por debajo, olvidados, ¿sí? Por ejemplo, podríamos también hoy mencionar el tema de los niños no nacidos, por ejemplo. Ave María, eso sí que es cierto. Ajá. Literalmente es ellos lo que primeros. Su grito no es escuchado en tantas partes, ¿no? Los que son, digamos, los que viven solos, por ejemplo, ¿sí? Cómo quisieran hablar, cómo quisieran compartir con alguien. Incluso también algunos habitantes de calles. Los migrantes. Los migrantes también, con sus crisis, con sus cuestionamientos, con sus sufrimientos. Los enfermos mal atendidos. Sí, yo creo que el número de personas que quieren compartir su situación, quieren hablar con alguien y que alguien los escuche, es muy grande. ¿Y de quién es la responsabilidad de escucharlos? Porque uno generalmente mismo piensa, de los mandatarios, ¿cierto? Del gobierno local o departamental o nacional. ¿De quién es la responsabilidad de escuchar la voz de los que no tienen voz? A ver, ¿me escuchó? ¿O le repito? Está pensando. ¿Le repito? Estaba pensando porque como estaban haciendo la enumeración de las cosas, estaba pensando en los niños que están inmersos, por ejemplo, en medio de conflictos. Los niños que en los barrios les toca escuchar las balaceras, la muerte de algún vecino, ellos mismos en sus casas viviendo, sufriendo, padeciendo violencia. Estaba pensando en esos niños que sufren en silencio y que no tienen quien hable por ellos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De todos? De todos, sí. Ojalá incluso del que causa el dolor o la soledad o el abandono o la violencia. Ojalá fuera alguien que pudiera escuchar ese grito y se convirtiera, porque Juan Bautista lo que llamaba era a una conversión del corazón, o sea, date cuenta de eso que estás haciendo. Es como que nos dice Juan permanentemente. Ojalá el primero en atenderlo sería el que no escucha, ¿cierto? El que no escucha o el que está ocasionando ese mal, pero luego toda la sociedad, claro, indudablemente, no solamente los gobiernos. Para un gobierno será muy difícil escuchar cada caso, cada situación. Entonces todos somos garantes de esa paz, de esa tranquilidad, de esa convivencia, de esa justicia social y todos tenemos que estar atentos. Es que nosotros como ciudadanos de a pie podemos ser el puente para que las autoridades vean y tengan en cuenta a esas personas que no tienen voz. Podemos tomar esas iniciativas de tocar puertas y decir, mire esta comunidad en la situación que está. En fin, recuerden que tenemos nuestra línea WhatsApp abierta, 305-316-6560. ¿Cómo ser la voz de los que no tienen voz? Y también nos pueden escribir esa respuesta en nuestro canal Televid Bienestar en YouTube. Vamos con el Evangelio del día y regresamos a tu dulce compañía. Qué alegría celebrar hoy la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Leamos Lucas capítulo 1. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor tu Dios. En esta gran fiesta de nacimiento de Juan el Bautista, nosotros reconocemos la historia de salvación. Un par de ancianos, Zacarías, Isabel, Zacarías, sumo sacerdote,
esperando que Dios les bendijera con un hijo. Y qué bondad del Señor. Es posible esa realidad. ¿Y de qué manera? Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, el primer profeta del Nuevo Testamento. Diríamos a los jóvenes, es el profeta bisagra entre lo antiguo y lo nuevo. Lo grande de Juan el Bautista, sí, cuando fue inspirado por la gracia de Dios en su ministerio, reconoció que él no era el Mesías y pudo identificar en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tener en cuenta su actitud frente a la vida, diríamos hoy, su filosofía de vida. Es necesario que yo merme para que Él crezca. En este mundo endiosado, donde tanta gente quiere destruir al otro, estar por encima del otro, atentar contra la dignidad del otro, vale la pena tener en cuenta la actitud de Juan el Bautista. Necesario que yo merme. ¿Qué tendré que mermar? Orgullo, vanidad, autosuficiencia, querer aparecer para que sea el Señor el que aparezca a través de nosotros. Juan Bautista, que como tú estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo, que como tú identifiquemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que como tú de verdad mermemos para que sea el Señor el que aparezca. Bendiciones. Pensemos en esos que trabajan activamente para que la voz de los que no tienen voz sea escuchada. Muchos de ellos son líderes sociales que lamentablemente son martirizados. Hacen algo concreto, entregan su vida por esa defensa de esa voz que no es oída. Ahora, nosotros podemos decir, pero ¿yo qué hago? La oración, solo tengo la oración. Y pensamos que la oración fuera algo menor. Pero recordemos que la oración es la más alta de todas las acciones. Entonces sí es una manera muy concreta de orar por esos que no tienen voz. Hagamos oración. Señor Jesús, hoy te presento a todos los que no tienen voz, los pobres olvidados, los ancianos que viven en soledad, los enfermos que sufren en silencio, los niños vulnerables, las víctimas de la violencia y de la injusticia, y todos aquellos cuyo dolor nadie escucha. Haznos sensibles a su clamor, que no pasemos de largo ante sus necesidades. Danos un corazón compasivo para escuchar, unas manos generosas para ayudar y el valor para defender la dignidad de cada persona. Como San Juan Bautista, enséñanos a ser voz para quienes no pueden hablar, consuelo para quienes lloran y esperanza para quienes se sienten abandonados. Amén. San Juan Bautista es el profeta y precursor de Jesucristo en la tradición cristiana, célebre por anunciar la llegada del Mesías y bautizar a los fieles en el río Jordán como símbolo de arrepentimiento y purificación espiritual. Su nacimiento milagroso ocurrió 6 meses antes que el de Jesús. ¿Cómo ser la voz de los que no tienen voz? Es la pregunta que les estamos planteando y que ustedes pueden responder a través del 305-316-6560 y a través también de nuestro canal de YouTube Televid Bienestar. Este es un información bien importante para nuestros televidentes de Bogotá. Informamos que por decisión del operador Claro, el canal Televid dejará de tener su señal en Bogotá. Invitamos a suscribirse en los operadores Tigo, Canal 94, Movistar, Canal 821. También nos puedes sintonizar a través de las aplicaciones Televid Play o Ditu TV y en nuestra señal en vivo televid.tv. Si desea más información, comuníquese con nuestra línea 604-322-9050, opciones 1 y 4, o a la línea WhatsApp 305-224-9333. Televid te acompaña siempre. Y vamos a hablar ahora de un evento hermosísimo que se va a realizar este fin de semana en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, y se llama Encuentro Nacional Carismático. Saludamos a Julio Garzón Gómez. Julio, alce la mano. Julián. Presente, Julián.
el coordinador de medios de la Renovación Católica Carismática, y Andrés Garzón García, el coordinador de la Renovación Católica Carismática. Bienvenidos a Julián y Andrés, y cuéntenos, antójennos qué hay que hacer para asistir a este encuentro de Renovación Carismática. Bueno, primero muchas gracias por permitirnos estar acá en este espacio y hablar un poquito del ENCAR. Es un encuentro personalmente con el Espíritu Santo. Vamos a tener una asistencia de más de 3.500 personas en el Coliseo de Río Negro. Es un encuentro que se celebra una vez al año en una ciudad diferente, y por gracia de Dios pues lo vamos a tener en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Es un encuentro en el que se reúnen miles de personas para vivir esa experiencia con la persona del Espíritu. Qué bonito. Antes de hablar con Andrés, quiero que veamos este material promocional que resume justamente lo que va a ser el ENCAR. Nuestro escenario para el ENCAR 2026 se prepara. Coliseo El Cielo Río Negro abre sus puertas para recibir a todo un país en la fuerza del Espíritu Santo de Dios, viviendo las grandezas de la oración en el Espíritu. Siente ya tu gracia, orando en este lugar, fundes vida nueva, nos impulsas a adorar. Tiempo nuevo ha llegado, de gracia y bendición, alegres danzas hoy cantamos para ti, Señor. Es tiempo de alabar a Cristo. Domingo y lunes, ¿quiénes pueden asistir, Andrés? ¿Y cómo va a ser la logística? Bueno, esto es un encuentro nacional, estamos toda la Renovación Carismática, pero es un encuentro de iglesia como Corriente de Gracia. Todos los hermanos estamos llamados a vivir este encuentro, a vivir el encuentro en el Espíritu, y desde nuestra organización estamos llamando también a que cada uno sienta en su corazón ese ardor de vivir una experiencia viva, un encuentro en el Espíritu con Cristo Jesús. Entonces, desde allí todos estamos invitados, parroquias, comunidades, grupos de oración, que queramos vivir todos juntos esta gracia en el amor de Dios. Oración, música, predicación, ¿quién viene? Sí, tenemos nuestro invitado central, que es Salvatore Martínez. Es un líder grande en medio de nuestra Corriente de Gracia, y desde allí también vamos a contar en esta experiencia de las grandezas de la oración carismática. Él nos dará la enseñanza, también viviremos un encuentro eucarístico, también concierto eucarístico con Iván Molina y Abba Padre Van de Estados Unidos. Tú estabas, Julián, hablando ahorita de un número. ¿Hay que hacer algún tipo de inscripción o pueden llegar libremente allá, y en qué horario? Listo, podemos hacer esta inscripción a través de la línea de WhatsApp, y también nos pueden escribir en redes sociales, en CAR Colombia o Diócesis de Sonsón Río Negro, tanto en Instagram como en Facebook, y adquirir pues como su manilla de ingreso, o también pues pueden asistir al Coliseo. Perfecto. ¿En qué horarios va a ser? Iniciamos el sábado desde las 2:30 de la tarde. Las puertas del Coliseo se abren a la 1:30 hasta la noche, y ya domingo y lunes nos vemos desde las 8 de la mañana, también hasta la noche. Como es tan numeroso, ¿dónde se hospeda la gente? La gente se está hospedando, se hospedará, dado a que somos una diócesis grande, en casas de encuentros. Entonces los vamos a hospedar en casas de encuentros, tanto pues como en casas de religiosos también, y en hoteles. Perfecto, ahí está. Vamos a poner la línea WhatsApp a la que Julián estaba haciendo referencia, por favor. Y la labor para Andrés, mirando esta camarita, convenza pues a muchas personas de asistir a este encuentro tan bonito. Bueno, hermanos, estamos ya a puertas de vivir este encuentro en el Espíritu Santo, viviendo las grandezas de la oración carismática.
Nuestra diócesis de Sonsón Río Negro abre las puertas para toda Colombia a que nos encontremos, alabemos, glorifiquemos al Señor y podamos vivir esta fiesta del Espíritu, un perenne Pentecostés. También allí vamos a vivir un momento, un aniversario, una conmemoración de nuestro Padre Espiritual, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Entonces, todas las comunidades, aquellos que también hemos bebido de lo que el Espíritu Santo ha dado a través de Monseñor, esta es la oportunidad para vivir de esa gracia, para recibir esos regalos que el Espíritu Santo nos tiene. Hable usted que va a estornudar, Alejo. No, invitadísimos. Ya conocemos nosotros todo lo que ha sido la fuerza espiritual de Sonsón Río Negro, especialmente de la mano de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que dejó esta inspiración para el mundo entero, no solamente en Colombia, de manera que a disfrutar esa corriente de gracia, como dicen también los palotinos, porque beben de esa espiritualidad. Sí, exactamente, tenemos como una unidad y siempre subrayamos la fraternidad, la comunión para recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya muy bien, Julián y Andrés, que les sea un éxito este encuentro Por nacional. allá les carismático. esperamos. Que Dios los bendiga. Seguimos hablando y San Juan Bautista nos propone nuestro tema de hoy, cómo ser la voz de los que no la tienen. Salud. ¿Listo? Es considerado el último gran profeta del Antiguo Testamento y el puente hacia el Nuevo Testamento. Su misión principal fue preparar el camino para el ministerio público de Jesús. Tenemos nuestra línea WhatsApp abierta 305-316-6560. Cómo ser la voz de los que no tienen voz, y también a ti que nos ves en el canal de YouTube, qué rico que nos escribas. Vamos a leer mensajitos. Muy buenos días, gracias a Dios por este lindo programa. Para mí son pequeños retiros. Uy, ¿qué es ese piropazo? Ya que cada día me evangelizo más, cómo ser la voz y creer que y creer que no soy escuchado, con mi testimonio, que son muchos de mí en mi vida, en mi familia. Cómo ser la voz con las oraciones. María desde Envigado, un abrazo grande. Felicidades amigos. Sí, Juan Bautista es una voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que pregona en la ciudad. Tenemos que promulgar la palabra de Dios a los hermanos en Cristo, Cristo Jesús, y en la Santísima Virgen María. Jorge Ruiz, muchas gracias por el mensajito. Gracias, Jorge. Buen día. Hoy en Tu Dulce Compañía recordamos el nacimiento de San Juan Bautista. Si percibes que nadie te escucha y que el mundo se queda callado, recuerda que el plan divino es confidencial. Miremos que Zacarías dudó cuando la voz por meses perdió y a su tiempo se cumplió la gracia de Dios. No desesperemos si vemos que todo alrededor se ha detenido en la vida. La luz más intensa se enciende cuando la esperanza es sufrida. Que la sombra de Juan en el desierto nos dé fortaleza. Nuestro ruego no cae al vacío y lo que dábamos por muerto, veremos luego que ha germinado. Caliche, muchas gracias por este escrito también tan especial. Un abrazo muy grande. Vamos a leer este otro mensajito. Gran día, bellísimo tema. Debemos ser bondadosos con las personas que no tienen la valentía de exigir sus derechos, como las personas más humildes con los niños y adultos mayores. Hay mucha injusticia y sus derechos son olvidados. Muchos hermanos nuestros son rechazados, como nuestros hermanos venezolanos y nuestros hermanos de diferentes comunidades. Somos hijos amados de Dios y no debe haber diferencias. Somos hermanos en Cristo Jesús. Ayudar, aconsejar y compartir desde un emotivo saludo y aceptación. Somos hermanos. Desde Armenia, Quindío, Hani, nos pueden seguir escribiendo al 305-316-6560. Cómo ser la voz de los que no tienen voz, y también en nuestro canal Televid Bienestar en YouTube. Y uno de los televidentes me hace pensar en algo, que ser la voz de los que no tienen voz, además de orar, de hacer oración, es evangelizar. Es de alguna manera heredarles la fe para quienes son tibios o están alejados de Dios, porque la fortaleza que da Dios sí que le puede dar sosiego y reconfortar a las personas que son ignoradas, Padre Marius. Sí, por ejemplo en el Evangelio vemos la actitud del centurión, que habla en nombre de su siervo enfermo.
y creo que nosotros también tenemos que empezar a defender nuestros principios y entender que estamos defendiendo el valor de la vida humana y estamos luchando por algo que tiene importancia en la vida, porque a veces yo creo que nosotros nos comparamos mucho con el mundo y nos llenamos de muchos miedos. ¿Qué van a decir? De pronto me van a rechazar, me van a excluir si yo empiezo a hablar de los valores en los cuales yo creo. Yo creo que es el tema también de la convicción. ¿Sí? Porque podemos saber que algo tiene importancia o alguien es muy importante, pero si no estamos convencidos, no logramos nada. Y yo creo que muchas veces somos demasiado diplomáticos, ¿sí? Y empezamos a hablar de ciertos temas de tal manera para que no se ofenda a nadie, ¿sí? Para quedar bien con todo el mundo, que seamos amigos de todos, ¿verdad? Yo pienso que es una diferencia que nos damos mucho. Por ejemplo, yo creo que tenemos que aprender a decir lo que sí, lo que no. Exactamente. Y bueno, lo que estoy diciendo es verdad, no estoy diciéndolo de manera grosera, ofensiva, simplemente estoy expresando lo que para mí es supremamente importante. Y bueno, Señor, yo no sé qué va a pasar, se lo digo, lo pongo en tus manos, bueno, si me rechazan, ninguna novedad porque a Cristo también lo rechazaron. Así es. Por lo menos hacer el intento. Vamos a nuestra segunda pausa recordándoles que nos pueden escribir dándonos recomendaciones para que entre todos nos enseñemos claves para ser la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo ser la voz de los que no la tienen? 305-316-6560 y nos pueden responder también en nuestro canal Bienestar, Televid Bienestar en YouTube. Ya regresamos, esto es Tu Dulce Compañía. Era hijo de Zacarías, un sacerdote judío, y de Santa Isabel. Por parte de madre era primo de Jesús. Su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel a sus padres cuando ya eran de edad avanzada. Creo que muchos pudieron disfrutar de la marcha de la fe y el amor en honor al Sagrado Corazón de Jesús, si no estoy mal, que fue de este domingo entrante hace 2 semanas. Estuvimos haciendo una campaña de recolecta, vamos a poner desde ya por favor la cuenta de ahorros. Estuvimos haciendo una campaña de recolecta justamente para que las personas nos donaran dinero para poder patrocinar esta marcha, pero resulta que nos quedó faltando bastante, nos faltan bastantes recursos justamente para cubrir todo lo que implicó el gasto, inversión técnica, inversión humana, justamente para poder llevarles hasta sus hogares esta marcha de la fe y el amor en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí están viendo la cuenta de ahorros Bancolombia, 101-628-254-43, la repito, cuenta de ahorros Bancolombia, 101-628-254-43. Ustedes son muy generosos con nosotros y yo sé que nos van a seguir ayudando. Muy bien, estamos en Tu Dulce Compañía y como todos los miércoles nos encanta rendirle un homenaje a los integrantes de nuestra red de amigos, esas personas, hombres y mujeres que quieren muchísimo al canal Televid a tal punto que oran permanentemente por nosotros y también hacen sus donaciones mensuales. Esta es una manera de decir, ustedes son vitales para el canal, son nuestros consentidos, porque sin ustedes sería difícil llevar a cabo esta labor evangelizadora. Hoy, en el nombre de doña Débora Salazar, integrante de la red de amigos, les decimos infinitas gracias. Cada 8 días visitamos a nuestros queridos integrantes de la red de amigos en sus casas. En el día de hoy nos encontramos en el barrio El Poblado, en la casa de doña Débora Alzate Salazar. Ella nos apoya hace 2 años y está en su casa junto a su hijo. Es un testimonio fiel de una familia unida que ve al canal Televid. Acompáñenme a esta visita. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias. Por aquí está mi mamá. Ay, qué bueno, esperando. Qué alegría. Adelante. Hola, ¿cómo está doña Débora? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Bien. Y acá muy acompañada por su gatita. Ay, qué hermosura. Doña Débora, de parte del canal Televid nos alegra venir mucho a su casa a visitarla.
¿Usted cómo ha pasado? Yo he pasado muy bien, gracias. Bueno, y cuéntenos qué le gusta de Televid, ¿por qué empezó a apoyarnos? De Televida me gusta todo. Todos los programas me gustan mucho. Y la Santa Misa no la pierdo. Y usted cuénteme de su familia, ¿cuántos hijos tiene? No tengo. Este es el único. El único que está muy pendiente de usted siempre. Siempre. Lo amo mucho porque se maneja muy bien. Es muy bueno. Siempre viene pendiente de la mamá. Doña Débora, y ahora le vamos a preguntar también a su hijo qué ha sido para él el canal Televid, que ha acompañado a su mamá en estos años. Bueno, ha sido bastante importante porque es una oportunidad de entretenimiento, sobre todo para las personas adultas y las personas mayores. Y también hay programas que son muy interesantes en su contenido, entonces están muy hechos para ellos y muy diseñados para como acompañarlos y para hablarles, y para ella es prácticamente el entretenimiento de todo el día. Muchísimas gracias a usted, don Jorge, por estas opiniones que nos da acerca del canal Televid, por también estar aquí presente con la mamá en la visita de la red de amigos. Y en el día de hoy les traje un regalo, doña Débora. Mire lo que le traje del canal Televid. Muy bonito. Es con mucho cariño. Muchas gracias. Sí. Con el canal uno aprende muchas cosas. Muy especial, muy bueno en todo sentido. Yo me amaño mucho, yo lo aprendo a diario, a toda hora. Muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí en el hogar, y a todos nuestros queridos televidentes les agradecemos por la sintonía y los invitamos, si aún no son de la red de amigos, a que se vinculen y apoyen al canal Televid para que siga teniendo larga vida. Feliz tarde para todos. Ahí está entonces, infinitas gracias para todos los integrantes de la red de amigos. Ya vamos llegando al final del programa. Conclusión, ¿cómo ser la voz de los que no tienen voz? Y cómo hacerme escuchar, padre, también, si siento que paso desapercibido, que parezco invisible para los demás. Pues yo pienso que insistir, la voz que clama, que repita. A veces decimos, no, yo me rindo, no quiero tocar este tema. De pronto alborotó un poquito el ambiente, lo que hablamos también con Alejo, que Juan transmite un mensaje difícil y nos está enseñando a tocar los temas difíciles, porque a veces huimos de los temas difíciles, decimos todo está súper bien, pero a veces aprender a tocar lo que nos desacomoda en la vida es necesario, porque es un paso para mejorar. Es como un tipo de diagnóstico que estamos haciendo en la vida, por ejemplo, la vida familiar, matrimonial, del país también, ¿verdad? Hablarlo con mucho respeto, pero insistir. Mañana ustedes van a hablar de un tema muy especial que todo el mundo está estudiando, y es la carta encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanidad. Escuché al padre Jorge Humberto Peláez, director de la Congregación Mariana, en estos días una explicación inicial, porque va a ser una serie para nosotros los congregantes, y dice que esta encíclica pues recuerda también esa Rerum Novarum de León XIII, de donde empieza a darle contexto a todo el tema de inteligencia artificial, pero nos planteaba los tres fundamentos de la doctrina social de la Iglesia que están en la encíclica y que todos los deberíamos conocer. Son tres: uno, que somos hijos de Dios; dos, que tenemos igual dignidad todos, o sea, no hay unas personas más importantes que otras; y tres, todos tenemos igualdad de derechos. Con tener eso siempre presente en nosotros, o sea, todos somos hijos de Dios, eso nos da una igual dignidad a todos y todos tenemos los mismos derechos. Nos hace trabajar intensamente por aquellos que de pronto su dignidad está vulnerada o sus derechos no son tenidos en cuenta. ¿Y qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial, que es el eje central?
tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver. Y justamente mañana este caballero y yo solitos, porque nos abandona por asuntos laborales, vamos a estar hablando de eso. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? Esa encíclica, la primera del Papa León XIV, con el hecho de ser hijos de Dios, tener igual dignidad y tener los mismos derechos. Los queremos mucho, que Dios los bendiga y hagamos la oracioncita del Padre desde acá. Sí. Me parece perfecto. Ay, no, vamos a un corte. Si yo tan acelerada siempre. Ansiosa. Qué afán. Ay, afán. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos a Tu Dulce Compañía. Isabel era prima de la Virgen María, la Madre de Jesús. En el Evangelio de Lucas se relata que, estando embarazadas, María visitó a Isabel y el niño Juan saltó de alegría en el vientre materno al reconocer la presencia de Jesús. Bueno, no, al conmemorar esta gran fiesta del nacimiento de Juan Bautista, pidámosle al Señor que Él crezca para que nosotros decrezcamos, que Él aparezca más y nosotros menos, y que seamos capaces de ser la voz de los que no tienen voz. Amén, que así sea. Como les adelantábamos ahorita, nuestro tema mañana será analizar un poquito lo que el tiempo nos dé, la primera encíclica publicada, carta encíclica publicada por nuestro Papa León XIV, que tiene que ver mucho con la dignidad humana, se llama Magnífica Humanidad, y la inteligencia artificial, que bien usada, maravilloso, pero mal usada, debe ser un caos para esta humanidad. Nos vemos mañana, Dios los bendiga, los queremos mucho, y terminamos con la oración del Padre Mayos. Aprovechando la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, escuchemos el cántico de Zacarías, de su papá. Es un cántico de alegría, de alabanza, de cumplimiento de las promesas de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Señor, gracias por cumplir tu promesa, por hablarnos constantemente en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Bendice nuestro camino, bendice nuestra vida, Señor, y acompáñanos siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.